Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos y todo aquel que se une a esta transmisión de este devocional sabatino. Quiero enviarles un saludo de bendición deseando que se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión que en algún momento atrás compartí con otro grupo de personas, pero por problemas de conexión no pudo ser entendida del todo. Por eso no quería dejarla ahí y en esta ocasión quiero pues aprovechar para compartirla con ustedes. Quiero que me ayuden y que se ubiquen en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 10. 5 versículos. Entonces me permito leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice el versículo 6 de 2 Corintios capítulo 12. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Mirando un poco los versículos anteriores a estos que les acabo de leer, podemos contextualizarnos en cuanto a Pablo. De hecho, esta carta fue escrita por Pablo a los Corintios, a la iglesia de los Corintios. Y resulta que esa era una era de los superapóstoles, ¿cierto? De pronto de aquel que sobresaliera mucho más dentro del cristianismo, aquel que tuviera más visiones, más revelaciones, más experiencia. Entonces, el Señor creo que permite toda esta situación y toda esta aflicción en Pablo como un método para mantener su humildad. Porque si revisamos los primeros versículos de este capítulo, Pablo habla de una experiencia que él tuvo hacía 14 años atrás, de la cual él nunca había hablado y de la cual no tenía él certeza si de pronto fue una revelación, una visión, ¿cierto? Que fue algo que pasó en realidad estando él en cuerpo presente. Él no lo tiene claro, pero dice que fue transportado al tercer cielo, es decir, al lugar donde está el trono de Dios. Imagínense. Entonces, por eso Pablo dice: quizás yo tuviera motivo para gloriarme, para exaltarme, para enorgullecerme, porque lo que me fue mostrado fue algo extraordinario, fue algo sobrenatural. Sin embargo, no lo iba a hacer, sino que él más bien iría a gloriarse de sus debilidades. Porque él dice: para que nadie piense de mí más de lo que ya ha visto o ha oído. Entonces, como les decía, por esa experiencia que Pablo vivió, que el Señor le permitió vivir, él tuviera todas las razones para que fuera reconocido como el superapóstol, al que el Señor le estaba mostrando cosas que quizás a otro no se lo había mostrado. Inclusive dice los primeros versículos también de que él escuchó palabras inefables, palabras hermosas, palabras sobrenaturales, pero que no le fue permitido decirlas, expresarlas.
¿Por qué? Muy seguramente porque el Señor no quería que Pablo se enfocara mucho en esta experiencia, sino en sus debilidades. Entonces dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Les decía, aquí vemos un método que el Señor utilizó para mantener la humildad de Pablo. Entonces dice que para que él no se exaltase en esa experiencia, en esa revelación que había tenido, le fue dado un aguijón en su carne. Le fue dado, le fue puesto, no fue que él lo buscó, no fue que él lo propició. Un aguijón en la carne. Un aguijón es algo que causa mucha frustración y sufrimiento en la persona que lo padece. No dice exactamente qué era, si era una enfermedad en las manos, en los ojos, en la piel, en los oídos, en alguna parte de su cuerpo. No se dice. Solamente dice que era algo que lo estaba perturbando, que le estaba causando mucho sufrimiento y mucha aflicción en su carne. Y dice que debido a esto, dice que un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, que un mensajero del mismo diablo era quien le estaba golpeando, porque abofetear es eso, golpear, irse en contra de la integridad de otra persona, ¿cierto? Pero esto ¿por qué? Para que él no se enalteciera. Por esta situación, ¿qué hizo Pablo? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo hizo una oración. Pablo se acercó al Señor. Esto nos indica que nosotros en todo momento sabemos que debemos acercarnos a Dios, ¿verdad? En todo momento, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. Pero sobre todo en las aflicciones es cuando más debemos buscarle a Él, porque solo así podemos sobrellevarlas. Y Él dice que Él le rogó, Él se postró y se humilló delante del Señor por eso. Y lo hizo 3 veces. Es decir, que fue una oración insistente, perseverante, ferviente, porque es que lo que le estaba afectando era algo grande. Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos el significado original de esta expresión 3 veces, pudiéramos pensar que no fue que lo hizo literalmente 3 veces, sino muchas veces. Así como cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? El Señor le dice, hasta 70 veces 7. No quiere decir que el Señor le está diciendo, no, lo tienes que perdonar 490 veces. No, sino todas las veces que sea necesario. Es más o menos algo como esto. Aquí nos dicen que 3 veces, pero pudieron haber sido muchas más veces que Pablo hizo esta oración. Y hizo una oración muy común. ¿Qué fue lo que Pablo le pidió? Que lo quitara de él. Le dice, quítalo de mí. Cuando nosotros pretendemos, por ejemplo, alguna enfermedad, algún dolor, ¿qué le decimos al Señor? Señor, quita esta enfermedad, ¿cierto? De nosotros, de algún familiar, de alguna persona conocida. Si tenemos alguna aflicción, quítala, Señor, de nosotros. Si inclusive tenemos a nuestro alrededor personas que decimos que no son de bendición, que no están aportando cosas útiles a nuestra vida, o que son personas como hoy, el término común de hoy en día, son personas tóxicas. ¿Qué es lo que le decimos al Señor? Quítalas de nuestro camino, ¿cierto? Esa fue la oración que hizo Pablo. Señor, este aguijón que me está afligiendo tanto, que me está causando tanto sufrimiento, quítalo de mí, por favor. Y el Señor le respondió. Él le respondió a esa oración insistente.
pero quizás no de la manera como Pablo lo esperaba, porque el Señor le dijo en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. El Señor no le dijo, Pablo, te voy a quitar ese sufrimiento, te voy a quitar esa aflicción. No, yo te voy a dar de mi gracia, de mi favor, de mi beneficio, que no lo mereces, pero te lo voy a dar para que tú puedas soportar esa aflicción. Y eso es lo que muchas veces el Señor hace con nosotros. Cuando nosotros pedimos al Señor, quizás insistentemente como lo hizo Pablo, o quizás no tan insistentemente de como nos lo muestra la palabra que Él lo hizo, Él muchas veces nos responde de manera negativa o de manera contraria a lo que nosotros le estamos pidiendo. Y no quiere decir que el Señor es malo, no, sabemos que Él es perfecto, que Él es justo y que Él sabe exactamente qué darnos, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando nosotros le hemos pedido, Señor, quítame esta enfermedad, y resulta que la enfermedad no se va. Señor, regálame un trabajo y resulta que el trabajo nunca llega. ¿Cuántas veces no le pedimos al Señor que no se llevase a personas tan queridas para nosotros y se las llevó de nuestra presencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces quizás nosotros no hemos tenido una oración como esa? Señor, no te lo lleves, tenlo con vida, Señor, queremos seguir compartiendo más tiempo con esta persona. Y resulta que eso no pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor que nos responde, que nos bastemos de su gracia, que nos bastemos de su amor, porque eso es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué hermoso. En realidad nosotros necesitamos ser débiles, necesitamos enfrentarnos ante debilidades para que de esa manera el poder del Señor sea perfeccionado en nuestra vida, para que el amor del Señor sea perfeccionado en nuestra vida, para que su favor, para que su beneficio inmerecido sea dado en nuestra vida a favor de nosotros. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren ahora lo que está diciendo Pablo. Ya él estaba entendiendo el propósito. Claro, el Señor me fue dado este aguijón, ¿verdad? Hay un mensajero de Satanás que me está golpeando. ¿Y de qué manera? ¿Verdad? Le estoy pidiendo insistentemente al Señor que quite este sufrimiento de mí y nada, no está haciendo ningún efecto. Hasta que él vino y lo entendió. Ahora entonces él dice que él prefiere gloriarse o exaltarse de sus debilidades para que entonces el poder de Cristo repose sobre su vida. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, identificar el propósito del Señor ante las aflicciones, ante las debilidades que nosotros estamos presentando en nuestra vida. No a cuestionarlo, no a reprocharlo, ¿verdad? No a echarnos a morir, no a pensar que no tenemos las fuerzas necesarias para hacerlo. No, porque el Señor solamente nos está diciendo que su gracia nos basta, que su amor nos basta, que eso es suficiente, porque necesitamos todas esas cosas para que su poder repose sobre nuestra vida. Y dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y pudiéramos decir, ay, entonces Pablo que es un masoquista, que le gusta el sufrimiento, que le gusta la persecución, porque Pablo sí sufrió y bastante a causa de Cristo, a causa del Evangelio de Cristo. Pero como les estaba diciendo, ya él aquí en este punto había entendido el propósito por el cual ese aguijón le fue dado a su carne, a su cuerpo, porque en medio de todo eso era que
que el amor, que la gracia del Señor estaba siendo manifestada en sus vidas. Y mira cómo termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y pudiera parecer contradictorio, pero no lo es. No lo es, porque en realidad necesitamos conocer nuestras debilidades para que de esa manera podamos recibir el poder de Dios, podamos recibir la fuerza de Dios, podamos recibir la gracia de Dios. Mis hermanos, mis amigos y oyentes, a partir de esta reflexión quiero recordarles esta palabra. Nosotros quizás ahora en este punto estamos a la expectativa porque un nuevo año ha comenzado. Y en cada año siempre la expectativa o las expectativas están, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Mira esto, mira lo otro. Y ahora con esto de la pandemia, muchas más expectativas tenemos. Y más porque posiblemente ha llegado una nueva cepa más peligrosa, que pudiera causar más cosas. Cierto, estamos a la expectativa, ¿verdad? Y quizás en nuestra vida hay aflicción y quizás en nuestra vida hay sufrimiento. Pero quiero recordarle la respuesta que el Señor le dio a Pablo, que también aplica para cualquiera de nosotros. Que la gracia del Señor nos baste, que la gracia del Señor sea suficiente, que el amor del Señor sea suficiente en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación que se nos está presentando. Recuerden, necesitamos reconocer que somos débiles para que podamos recibir eso que el Señor nos quiere dar. Recuerden lo que dice Joel en el capítulo 3. Diga el fuerte o diga el débil, perdón, fuerte soy. Porque mientras nosotros somos débiles, el Señor nos llena de fuerzas para que podamos afrontar cualquier aflicción o cualquier sufrimiento que estemos padeciendo. Recordemos, necesitamos todo esto, es necesario. De hecho, el Señor nos lo advirtió. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, no nos preocupemos a tal punto que perdamos el foco, que perdamos el enfoque. Sabemos que no podemos de pronto quitar muchas cosas de nuestra vida que quisiéramos quitarlas. Sabemos que muchas veces le pedimos al Señor cosas que Él no nos da. Y no porque Él no nos escuche, ¿verdad? Sino porque hemos visto que quizás el propósito, el plan de Él para nosotros es diferente a lo que nosotros estamos deseando. Más bien, aprendamos a escuchar su voz y aprendamos a entender el propósito que Él tiene para con nosotros en cada situación que se presente en nuestra vida. Pablo, a pesar de que ese aguijón le estaba causando mucha aflicción y mucho sufrimiento, él entendió el propósito. Y por eso él dijo, Señor, prefiero gozarme, prefiero gloriarme en mis debilidades para que tu poder repose sobre mí, para que tu gracia repose sobre mí, porque tu gracia es suficiente. Que nosotros también podamos tener esa actitud. Señor, no sé por qué no has contestado mi oración. Señor, no sé por qué todavía está esta aflicción en mi vida, pero sé que tu gracia me basta, que tu amor me basta y es todo lo que necesito. Amén, mis hermanos, que mi Dios los bendiga y que tengan un feliz resto